Hola a todos, espero que estén bien el día de hoy. En este mes de los escritores quiero compartirles algo que muchas veces se pasa por alto en el mundo de la escritura, la importancia de escribir cuentos antes de lanzarnos a una novela. Esto no lo digo como una regla rígida, sino como una propuesta que puede transformar su forma de escribir. Una idea que si se dan el permiso de explorarla, pueden hacerlo escribiendo mejor, con más consistencia, con más técnica y más alma. En este video les daré 10 razones que ningún escritor debería ignorar. Número 1. Porque el cuento nos entrena en la precisión narrativa. El cuento no permite rodeos, es como un disparo certero, tiene que llegar, dejar huella e irse. A diferencia de la novela, donde nos podemos permitir subtramas, desvíos o pausas, el cuento exige una economía del lenguaje rigurosa. Este tipo de precisión no es censura, es, llamémoslo, una alquimia. Es saber elegir la palabra más poderosa, el silencio más elocuente, la imagen más reveladora. Un autor que domina el cuento sabe exactamente cuándo cortar una escena, cómo comenzar con fuerza y cómo generar tensión sin necesidad de adornos. Por ejemplo, en Casa Tomada de Cortázar, el misterio se insinúa con detalles sutiles, una puerta que se cierra, un ruido apenas nombrado. La fuerza está en lo que no se dice. Ese tipo de manejo narrativo es imposible si no dominamos el arte de la contención, y eso solo se afina escribiendo cuentos. Número 2. Porque aprendemos a cerrar historias. Muchos escritores noveles saben cómo comenzar una historia, incluso cómo mantenerla, pero cerrar bien una historia es otro arte. El cuento nos obliga a pensar en el desenlace desde el principio. No puede haber cabos sueltos ni finales forzados. Además, te entrena en los distintos tipos de cierre. El final abierto que deja pensando, el giro final que da la vuelta a todo y el final circular que remata el sentido simbólico. Escribir cuentos es una escuela de cierres, y sin cierres verdaderos, ninguna novela respira con plenitud. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Número 3. Porque nos permite explorar muchas ideas sin agotarnos. Cada cuento es una semilla. Puede ser una imagen, un personaje, una línea de diálogo que nos cruza y no sabemos qué hacer con ella. En vez de forzarla dentro de una novela, podemos darle forma a un relato breve. Esto reduce la ansiedad creativa. No todo lo que se nos ocurra debe ser una gran obra. A lo que voy es que hay pequeñas joyas que solo piden un espacio breve para brillar. Y en esa libertad narrativa podemos equivocarnos, probar y soltar sin el peso de sostener 300 páginas, por ejemplo. Pasó con Samantha Schweblin. Antes de escribir Distancia de Rescate, ella tenía decenas de cuentos, muchos de ellos exploran el mismo universo inquietante que después desarrolla en la novela. Número 4. Porque mejora nuestra productividad creativa. Un cuento puede escribirse en días, revisarse en semanas y sentirse completa en poco tiempo. Esa posibilidad de terminar y volver a empezar nos entrena en algo que muchos escritores pierden con la novela: el ritmo interno del trabajo literario. La novela puede sentirse eterna, puede paralizarnos, pero el cuento nos mantiene activos, creativos y enfocados. Digamos que escribir cuentos es como ir al gimnasio de la escritura, fortalece los músculos narrativos sin agotarnos. Además, psicológicamente, terminar algo genera dopamina. Esa sensación de logro nos motiva a seguir escribiendo. Y si has escrito 10 cuentos o más, enfrentarse a una novela no parecerá un salto al vacío, sino un paso natural. Número 5. Porque nos ayuda a encontrar nuestra voz literaria. En la novela, la voz del narrador debe sostenerse durante mucho tiempo. Si no han experimentado antes con distintos registros, es probable que su voz suene artificial o inconsistente. En cambio, el cuento es un espacio de exploración libre de la voz. Podemos escribir uno en tono íntimo, otro más irónico, uno en una segunda persona, uno en un estilo indirecto libre, uno con narrador poco confiable, etc. Ejemplo, Mariana Enríquez explora la voz adolescente, la voz urbana, la voz poética, todo eso desde el cuento, y así construyen una identidad narrativa única. Sin esa experimentación, su prosa perdería el cuerpo. Encontrar nuestra voz no se hace en una novela de golpe, se hace cuento a cuento, frase a frase. No es algo que sea de una vez, porque tenemos
tenemos esta falsa idea que escribir una novela ya nos hace encontrar nuestra propia voz y nos identifica como escritores cuando realmente no es así. Es como en un gimnasio, que es como el ejemplo que daba anteriormente. Cuando tú vas a un gimnasio, tú no aspiras a levantar más de 30 libras de peso si realmente nunca has cargado nada. Tienes que empezar de a poquitos para que tu cuerpo vaya adquiriendo la fuerza suficiente para que tus músculos se vayan adaptando y de ese modo cuando puedas cargar las 30 libras no vaya a ser un peso para ti. Lo mismo pasa con la escritura. Tenemos que empezar de pasito a pasito, suavecito. Número 6, porque es un espacio seguro para fallar y aprender. Una novela fallida puede llevarnos a la frustración. Un cuento fallido es una oportunidad de aprendizaje breve, intensa y tolerable. Escribir cuentos nos da resistencia narrativa. Aprendemos a soltar ideas que no funcionaron, a pulir otras que estaban dormidas, a entender nuestras propias obsesiones como autor. Por ejemplo, Chever o Chiver, bueno, mire, yo con los apellidos no me llevo bien, ¿ok? El diablo es puerco, se lo dije. Bueno, esta persona escribió muchos cuentos que hoy casi nadie recuerda, pero cada uno fue una piedra sobre la que caminó hasta llegar a sus obras maestras. Número 7. Porque se puede construir un universo narrativo por piezas. No todos los cuentos deben ser independientes, se puede construir una constelación. Un mismo personaje que aparece en varios relatos, una ciudad que se repite, un mismo tema con variaciones. Esto en sí nos permite trabajar como lo hacen los cineastas, ensayo tras ensayo, escena tras escena, hasta construir una visión compleja. Dubliners de James Joyce no es solo una colección de cuentos, es un retrato de una ciudad y un estado del alma. Esa visión solo se alcanza con muchos cuentos unidos por una misma sensibilidad. Escribir cuentos también es una forma de preparar el terreno simbólico y estético de una novela futura. Número 8. Porque nos prepara para recibir críticas constructivas. Ojo con esto, porque compartir un cuento es más viable que compartir 100 páginas de una novela en proceso, y en ese intercambio nace algo valioso, la tolerancia a la crítica. Aprendemos a escuchar, a defender nuestras decisiones, a corregir sin traicionar la visión. Esto es clave. La escritura profesional implica reescribir, editar, dejar que otros vean lo que nosotros no vemos, y ese músculo se entrena con relatos breves, con miniaturas donde cada elemento puede ser discutido con precisión. Este punto es sumamente clave porque cuando nosotros nos lanzamos de lleno a escribir novelas, la crítica cuando llega a nosotros muchas veces nos pueden golpear hasta en donde más nos duele, y lo voy a decir así sin tapujos, nos pega en el ego, porque nosotros, a pesar de que nos hemos esforzado escribiendo una novela, de todos los sacrificios que hemos hecho para llegar a tener el producto final, que alguien nos diga algo que nos pueda afectar a nosotros mismos, no nos va a ser algo tolerante, sino que va a ser algo frustrante, y lo que va a pasar en nuestro interior es que nos va a generar ese pensamiento de que ya no seremos capaces de crear una obra maestra. Por eso, escribir cuentos nos da esa tolerancia a la crítica. Como ya había dicho, esto nos ayuda más a defender esas decisiones y corregir sin traicionar la visión del cuento. Así que, como tal, esto implica que hay que entrenar esos músculos de la mente con los relatos breves. Número 9. Porque nos abre puertas al mundo editorial. Los concursos de cuentos, las revistas literarias, los talleres, todos valoran el cuento porque es posible leerlo, juzgarlo y publicarlo con más facilidad. Muchos escritores han sido descubiertos por su talento en el relato breve. Por ejemplo, Mariana Enríquez, Andrés Newman, Samantha Schweblin, Liliana Colanzi y Mariana Travasio. El cuento fue la entrada y la novela vino después, y como consecuencia de un dominio previo. Si quieren construir una carrera literaria, el cuento es un atajo lúcido, no por rapidez, sino por claridad de camino. Y esto es algo verdadero. Si ustedes miran, hay muchas editoriales, más que todo las independientes y pequeñas, siempre están lanzando concursos de cuentos con diferentes categorías para ser publicados. Así que mucha gente realmente se frustra o ignora todo esto porque quieren escribir su novela, que no está mal que la escriban, pero realmente si
si quieres abrirte en el campo editorial, empieza con cuentos. Grandes noveles empezaron así, empezaron con cuentos. Por eso cuando escuchas nombres famosos, lo primero que te van a contar algunos maestros de literatura es su colección de cuentos, o te van a pedir que lean los cuentos. Porque como dije, en el mundo editorial el cuento es posible leerlo, juzgarlo y publicarlo con muchísima más facilidad que una novela, porque una novela requiere de muchísima más concentración y obviamente estos concursos tienen un límite de tiempo que los mismos jueces o los de la misma editorial no tienen mucho tiempo para leer una novela de 300 páginas, de 500, 700 o hasta 1000 páginas. Así que esta también es una buena opción por si ustedes se quieren abrir al camino editorial. Así que piénsenlo bien. Este muchacho me llena de orgullo. Y número 10, porque escribir cuentos nos enseña a amar el proceso, no solo el resultado. La novela puede volverse una obsesión, un proyecto eterno, un monstruo que nunca termina de crecer. Pero el cuento nos devuelve el placer de lo breve, lo pulido, lo terminado. Escribir cuentos nos reconcilia con la escritura como arte, no como castigo. Nos hace recordar que contar una historia no es solo una tarea, sino un gozo, que en el cuento también vive el alma de la literatura. Entonces, yo les hago la pregunta, ¿quieren escribir una novela? Háganlo, pero háganlo desde un oficio ya entrenado, desde una sensibilidad que ha pasado por la prueba del cuento, no como un salto al vacío, sino como una evolución natural, porque cuando escribes cuentos no solo escribes historias, escribes tu voz, tu mirada y tu capacidad de narrar el mundo con verdad. Y bueno, gente, estos son los 10 consejos que realmente me parecen valiosos para ustedes si quieren realmente escribir una novela. Es mejor que inicien con cuentos. Yo también tengo cuentos. Tengo 2 cuentos publicados, uno con una editorial pequeña y otro con un grupo de escritores que lanzamos una antología de manera independiente. Y la verdad me siento orgullosa de haber sacado esos cuentos porque de algún modo empiezo a reconocerme como escritora en el campo editorial. Yo pensaba en un inicio que quería escribir una gran novela para empezar a ser conocida, pero realmente muchos de mis maestros en la universidad me dijeron que empezara con el cuento. Yo la verdad era la típica apática que decía, pero qué mamera estar escribiendo cuentos, yo quiero ser novelista y yo quiero que me conozcan por mis novelas, no por mis cuentos. Y cuando empecé a escribir el proyecto Rosa desde un inicio, me costó muchísimo continuarlo porque justamente hay muchas cosas que me faltaban de la novela y me llegó a generar lo que llamamos el bloqueo creativo. Así que lo que pasó fue que tuve que pausar el proyecto Rosa y empezar a mirar otras estrategias de escritura que me ayudaran a mí a que pudiera seguir con el proyecto. Y en eso me aventuré a escribir cuentos, más cuentos. Porque escribir cuentos me ha ayudado a mí a conocer diferentes tipos de narración, a diferentes tipos de personaje, diferentes tipos de circunstancias, que de ese modo yo misma voy puliendo, porque como había mencionado, el cuento al ser más breve es más fácil de analizar. No tienes un periodo tan largo que implique muchísimos meses de estar corrigiendo, de estar analizándolo y además que si quieres pedirle el favor a otra persona un poco más conocedora en el campo, te puede dar una sustentación más libre, no está presionada o presionado a que te tengan que entregar los resultados, sino que más bien va a ser una retroalimentación más abierta, más tranquila y pues eso es lo que hace valioso un cuento. Yo en este momento tengo más de no sé cuántos cuentos escritos, tengo como más de 20 cuentos que como dije son más breves, pude analizar muchísimas cosas, muchos personajes, muchos entornos, pero lo que hace especial a un cuento es que tú estás contando las historias que quieres contar. Y aquí hay algo clave y yo sé que algunos me van a preguntar, ¿y por qué no los publicas? No los publico porque hay cuentos que no necesitan ser publicados y también pienso que no todo lo que escribas tiene que ser sí o sí publicado. Porque escribas un poema no significa que sí o sí tienes que publicarlo. No, hay escritos que te pueden ayudar a ti simplemente a encontrar un tipo de voz que quieres encontrar, a explorar diferentes temas y no significa que tienes que publicarlo o estás en la obligación de hacerlo. Simplemente es un ejercicio de escritura. Son ejercicios que nos ayudan a nosotros a mejorar como escritores. Como sé que también hay obras y cuentos que merecen
en ser publicados. Yo cuando escribí Los sacrificios de Alicia, yo pensaba en dejarlo hasta ahí ya, y no pensé en publicarlos, pero al final los publiqué. Publiqué el cuento Los sacrificios de Alicia, y cuando empecé a trabajar con el otro, que es el del mosaico, que es antología, con el cuento de Vanessa. El cuento de Vanessa tuvo muchos cambios que después voy a contar, pero aquí no es el momento. Y tengo otros 2 cuentos, uno que ya terminé y otro que estoy escribiendo. El que ya terminé es el de Amrak, que lo habrán visto en el reel, donde muestro a alguno de mis personajes. Amrak, ella es un ente maligno que se venga de los demás. Es un personaje donde quise explorar justamente qué era ser un ente vengativo, qué es la venganza o cómo pueden hacer la venganza frente a ciertas circunstancias. Y bueno, también tengo el último, que es una reinterpretación de Blancanieves, y la idea surgió cuando salió el live action y yo dije, Dios mío. Pero bueno, no me voy a meter ahí porque es terreno peligroso. Así que bueno, es una reinterpretación que sigo escribiendo de Blancanieves, haciéndolo un poquito más como gótico, así más perturbador, y haciéndole preguntas al mismo texto, al mismo cuento como tal, porque yo ya me leí toda la obra de los Grimm y en esos está pues Blancanieves. Así que veamos a ver cómo sale. Y bueno, no siendo más, espero que les haya gustado el video del día de hoy. No olviden dejarme sus sugerencias, sus opiniones aquí en la cajita de comentarios sobre estas 10 razones para que escribamos cuentos antes de una novela. Y si ustedes tienen más razones, bueno, yo también los estaré leyendo, y de ese modo pues vamos a aprender un poquito más y ampliar nuestro conocimiento. No olviden suscribirse, darle un like a este video y bueno, activar la campanita de notificaciones cuando les avise que subo un nuevo video. Y no siendo más, nos vemos en otra próxima ocasión. ¡Hasta luego!